Muy buenos días. Hoy, en el día 189, leeremos los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Proverbios. Comencemos. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ahora leeremos el capítulo 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robadora acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Ahora leeremos el capítulo 24. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrá recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que le reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios de que responde palabras rectas,
Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En estos capítulos vemos que también el Señor nos enseña o nos revela aspectos importantes para que nosotros podamos vivir, y nos enseña algunos principios para andar en integridad. Veamos algunos de ellos. En el capítulo 22 vemos que el Señor en el versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Versículo 6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros somos llamados a instruir a nuestros hijos. ¿Cómo los instruimos? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo los instruimos? Mostrándoles, modelándoles el temor de Dios. ¿Cómo quitar la necedad del niño? Nos lo enseña la palabra en el versículo 15 de este Proverbio 22. Dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Todos nosotros, cuando éramos niños, y todos los niños están ligados en su corazón a la necedad, a hacer lo contrario de lo que les piden, a ensayar a ver qué pasa si hago lo contrario. De hecho, soy docente y muchos estudiantes le dicen a uno, ¿y qué pasa si no lo hago? Y a veces lo retan a uno siempre con esa pregunta. Algunos no preguntan, pero ensayan, porque la necedad está ligada al corazón del niño. Pero la Biblia nos dice que hay una manera de quitar esa necedad, y es con la vara de la corrección. Por eso, si hoy nosotros corregimos al niño desde pequeño, no tendremos que encarcelar al adulto, al joven. Hoy en día vemos muchos jóvenes que no respetan sus autoridades porque desde niños en su casa no les enseñaron a quitar esta necedad. Vemos también que el Señor nos enseña un peligro que puede haber en nuestra alma, un posible lazo, y eso lo vemos en los versículos 24 al 26 de este capítulo, que dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprenda sus maneras y tome lazo para su alma. ¡Qué tremendo! ¿Cómo yo puedo aprender las maneras del que es iracundo, las maneras del que se deja llevar por la ira, por el enojo? Y eso se vuelve un lazo para el alma, porque ata las emociones, porque ata tu voluntad. También allí el Señor nos enseña a ser un excelente empleado. Nosotros como cristianos somos llamados a modelar en el lugar de trabajo. El versículo 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si usted y yo hacemos el trabajo bien donde nos pone, la gente va a notar que somos diferentes, como Daniel, 10 veces mejores, y Dios nos pondrá en mejores lugares. En Proverbios capítulo 23, en el versículo 5 dice: las riquezas no sostienen a nadie. Eso nos lo muestra el versículo 5 del capítulo 23, que dice: no, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Mire, las riquezas no pueden ser nuestro refugio, no pueden volverse nuestra confianza, porque hoy podemos tener y mañana no sabemos. Las riquezas, como dice la palabra, pueden tomar alas y volar alto, esfumarse, acabarse. Por lo tanto, ellas nunca nos sostienen. También nos enseña
la palabra en este Proverbio 23, en el versículo 7, lo importante que es cuidar nuestros pensamientos, porque hablando de un rey, dice que cuidemos nuestra boca de poner todo lo que él pone delante de su mesa, porque él nos puede invitar a comer, pero en su pensamiento está pensando tiene otra cosa. Y nos dice la palabra que como es el pensamiento de su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos en nuestra mente es lo que determina lo que somos. Es por eso que es tan importante batallar en nuestra mente, saber y decidir qué vamos a almacenar allí. Cuando lleguen pensamientos contrarios a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a derribarlos? También aquí en este proverbio nos enseña a comprar la verdad y no venderla. Tremendo, porque muchas veces nosotros negociamos los principios. Nosotros tenemos que conocer la palabra, asirnos de ella y nunca dejar que nadie quiera hacernos traspasar los principios de la palabra de Dios. Ni siquiera por un puesto, ni siquiera por fama, ni siquiera por nada. Permitir que sea la palabra de Dios la que more siempre en nuestro corazón. Y también, aunque no lo escribí acá, acá nos habla varios versículos acerca del vino. Nos dice que desde el versículo 30 hasta el versículo 35 casi, dice que cuidado con el vino, cuidado con dejarnos llevar, cuidado con mirar esa copa cuando rojea, y empezamos a tomar, dice acá la palabra, y cuando menos piensa, no nos damos cuenta, no sabemos qué pasó, decimos locuras, expresamos y hacemos cosas que luego tendremos que arrepentirnos. Y en el versículo 26 nos exhorta al Señor a lo que Él pide de nosotros. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que Dios pide de ti y de mí es el corazón completamente. No parte de nosotros, sino todo de nosotros. En el capítulo 24 de Proverbios vamos a meditar en 4 aspectos. En primer lugar, Dios nos invita a que no tengamos envidia de los malos. Eso lo vemos en el versículo 1, dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Y empieza a explicarnos por qué. Muchas veces nosotros vemos que los malos consiguen, que a los malos les va bien, que a veces a ellos no los pillan, que a veces a ellos las cosas les salen, pero la Biblia dice, no tengas envidia de ellos. No los mires, no andes con ellos. Nosotros somos llamados a confiar en el Señor y a saber que aunque muchas veces aparentemente ellos triunfen y nosotros no, viene la recompensa para nosotros y lo que ellos levantan simplemente caerá. También nos dice la palabra cómo debemos edificar un hogar. Y eso lo vemos en el versículo 3 al 4 del capítulo 24 de Proverbios, donde dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Nótese que lo último que nos dice este texto es llenar la casa, llenarla de bienes preciados y agradables. Eso es lo último. Pero nosotros a veces es lo primero que hacemos, llenar la casa y después empezamos a pensar cómo formar ese hogar, cuando es lo último que debemos hacer es llenar y lo primero es con sabiduría edificar la casa. ¿Y qué es sabiduría? Es la palabra de Dios. Es sabiduría, es aplicar la palabra, la verdad de Dios al corazón. Allí, si usted y yo aplicamos la palabra con sabiduría, vamos a edificar la casa. Si somos prudentes, vamos a afirmarla. Y con la ciencia de Dios, vamos a ir llevando a nuestros hijos, formando a nuestros hijos y formando un hogar con el temor de Dios. Y después de eso, lo demás vendrá por añadidura. Podremos ir llenando nuestro hogar de cosas, pero lo primero es aquello que no tiene valor. Ahora, acá nos muestra un termómetro de fortaleza en el versículo 10. Y déjeme decirle que hay una versión que dice de esta manera. En el versículo 10 de este capítulo 24 dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. ¿Qué pasa cuando viene la aflicción a tu vida? ¿Te desanimas? ¿Quieres apartarte del Señor? La Biblia dice
que ese sería un termómetro para mirar si yo tengo mi fortaleza en Dios o si mi fortaleza es limitada. Y por último, este pasaje nos habla de la pereza. Nos dice que la pereza nos lleva a la pobreza. Y está desde el versículo 30 al 34, donde nos dice que no mires el 30 al 34 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña, dice, y vi que le crecían todas sus espinos, se había dañado la cerca que había hecho, y una característica era que este perezoso amaba el sueño y que cabeceaba y decía otro poco y otro poco. El Señor nos invita a ser sensatos y a no amar el sueño, dice la Biblia que así como caminante vendrá tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu termómetro en este lugar, en este momento, perdón? ¿Qué diría el Señor si midiera nuestro termómetro con situaciones difíciles? Y la otra es, ¿cómo estamos frente a la diligencia? Feliz día y que Dios te bendiga.